vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes del mundo antiguo, los conceptos legales que definían lo que era ser una persona en Roma. ¿Cómo se decidía quién tenía derechos y quién no? Bueno, vamos a ver un sistema que, aunque suene increíble, sentó las bases de gran parte de nuestro derecho actual. Y la respuesta no era para nada filosófica, ¿eh? Era más bien una fórmula jurídica súper precisa que determinaba el lugar de cada individuo en la sociedad. La clave no estaba en quién eras, sino en qué estatus tenías. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo en sus tres pilares centrales. Veremos cómo evolucionó todo este sistema y, lo más importante, qué impacto sigue teniendo hoy en día. A ver, para que en Roma te consideraran una persona con, digamos, plena capacidad jurídica, tenías que cumplir con 3 requisitos clave. 3 estatus. Eran la combinación de estos 3 elementos lo que te definía legalmente. Casi como si fuera una fórmula para construir tu identidad ante la ley. Libertad, ciudadanía y posición familiar. Esos eran los 3 bloques fundamentales de la identidad legal romana. Y ojo, si a alguien le faltaba uno solo de estos pilares, sus derechos se veían limitados de una forma drástica. Empecemos por el primero y, sin duda, el más fundamental de todos, la distinción entre libres y esclavizados. Y no estamos hablando de una simple diferencia social, no. Esto era una división jurídica, absoluta y tajante. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante cruda. Jurídicamente, un esclavo no era considerado una persona, sino una res, es decir, una cosa, un objeto que podía ser poseído, comprado y vendido como cualquier otro bien. Pero, y esto es muy interesante, aquí surge una dualidad, porque a pesar de ser legalmente una cosa, la propia ley romana reconoce a su humanidad en ciertos contextos. Por ejemplo, no podían casarse legalmente, pero su unión de hecho, el contubernium, generaba un parentesco de sangre, y ese parentesco podía tener efectos legales si en algún momento obtenían la libertad. Sin embargo, había un camino hacia la libertad, un proceso legal llamado manumicio. La palabra misma ya nos dice mucho. Viene de manus, que es poder, y mitere, que es enviar o soltar. Era literalmente el acto de soltar del poder del amo. En la época clásica, había 3 formas muy solemnes, muy formales, de conceder esta libertad, cada una con su propio procedimiento legal estricto, y el resultado era transformador. El esclavo no solo se convertía en una persona libre, sino también en un ciudadano romano, aunque, eso sí, mantenía ciertas obligaciones con su antiguo amo. Ok, una vez establecida la libertad, llegamos al segundo pilar. Ser libre era el primer escalón, pero la siguiente pregunta crucial era, ¿eres ciudadano? Porque en Roma, no todos los hombres libres tenían los mismos derechos. Ser un ciudadano romano, eso era tener el paquete completo de privilegios, desde derechos políticos como votar, el ius suffragii, o poder ser elegido para un cargo público, el ius honorum, hasta derechos civiles que hoy nos parecen básicos como casarse legalmente, el ius conubia, o poder hacer negocios y tener propiedades, el ius commerci, todo bajo el paraguas del ius civile, el derecho exclusivo de los ciudadanos. Y ahora, atención a esta fecha, año 212 después de Cristo. Este momento marcó un antes y un después en la historia jurídica de Roma. Redefinió por completo lo que significaba ser romano. Lo que pasó fue que el emperador Caracalla promulgó un edicto, la famosa Constitución Antoniniana, y con un solo plumazo le dio la ciudadanía a prácticamente todos los habitantes libres del imperio. Imaginen el impacto. De repente, millones de personas que no conocían el derecho romano ahora debían regirse por él. Esto provocó el surgimiento de lo que llamamos el derecho romano vulgar, una versión más simple y adaptada de la ley en las provincias. Muy bien. Digamos que tenemos a alguien que ya es libre y es ciudadano. ¿Ahí terminaba todo? Pues no, faltaba un último estatus que determinaba su autonomía legal real, su posición dentro de la familia. Y este contraste es clave. Solo el jefe de familia varón, el pater familias, era sui iuris, es decir, de derecho propio. Era el único legalmente independiente. Todos los demás, hijos, esposa, nietos, eran alieni iuris, de derecho ajeno.
Esto significa que el pater familias controlaba toda la propiedad familiar y cualquier cosa que sus dependientes adquirieran, legalmente, le pertenecía a él. Pero claro, un sistema tan rígido no podía quedarse congelado en el tiempo. La sociedad romana cambió y la propia definición de familia y los derechos individuales evolucionaron muchísimo a lo largo de los siglos. Quizá el cambio más importante fue el paso de la agnatio a la cognatio. La agnatio era el parentesco puramente civil, basado en estar bajo el poder del mismo pater familias. Pero con el tiempo, la ley empezó a reconocer cada vez más la importancia de la cognatio, es decir, los lazos de sangre reales. Y esto se ve clarísimo en el derecho de sucesiones. La antiquísima ley de las 12 tablas priorizaba la herencia por parentesco civil, por agnatio. Siglos después, el emperador Justiniano le dio un giro de 180 grados y estableció que la base principal para heredar era el parentesco de sangre, la cognatio. Otra evolución clave fue el concepto del peculium. Esto era, básicamente, un mecanismo legal que le permitía al paterfamilias darle a su hijo o incluso a un esclavo una cantidad de bienes para que los administrara por su cuenta. Aunque legalmente la propiedad seguía siendo del padre, en la práctica esto les daba un grado de autonomía económica que antes era impensable. Con el tiempo, fueron apareciendo distintos tipos de peculium. Estaba el que venía directamente del padre, el profecticio, y otros más. Pero el que realmente fue revolucionario fue el peculium castrense. Eran los bienes que un hijo ganaba durante su servicio militar. ¿Por qué era tan importante? Porque le daba al hijo un control personal casi total sobre esa propiedad. Entonces, después de todo esto, ¿por qué sigue siendo tan importante este sistema de estatus de la antigua Roma? La respuesta es simple. Porque sus principios fundamentales en realidad nunca desaparecieron. Y aquí está la clave de todo. Las preguntas que los romanos se hicieron, ¿quién puede actuar legalmente? ¿Quién puede ser dueño de algo? ¿Cómo se heredan los bienes? Son las mismas preguntas que nuestros sistemas legales sigan respondiendo hoy en día. Y muchas veces usan una lógica que heredamos directamente de ellos. Así que esto nos deja con una reflexión final. ¿De qué manera estas ideas tan antiguas sobre la identidad legal han moldeado el mundo en que vivimos? La verdad es que los ecos están por todas partes. Solo hay que prestar un poco de atención para encontrarlos.